En el programa de hoy, en España, el gobierno prohíbe rezar el rosario en la calle a sus críticos. Señor Rolando Álvarez. Premian a obispo nicaragüense sentenciado en forma injusta en el día de su cumpleaños 57. Secuestros de sacerdotes en Nigeria son más un negocio que una persecución, opina editor de Asia África. En México, Apostolado Mariano Mater Fátima y Asociación Religiosa se unen para difundir el mensaje de Fátima en el mundo. Los pedidos del Papa a los obispos alemanes del Camino Sinodal, 4 años de corrección severa. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Hoy es un gusto también estar otra vez contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde España, en donde el Santo Rosario disgusta al gobierno. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos explica esto y más. Saludos desde Madrid. El gobierno de España prohibió este lunes a un grupo de ciudadanos rezar el rosario. Lo hacían con la intención de pedir por España, sumándose así a las protestas que se mantienen desde hace semanas contra el presidente del gobierno. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Desde el pasado día 12 de noviembre, un grupo de ciudadanos se ha sumado a las protestas ininterrumpidas desde el día 3 contra el gobierno de Pedro Sánchez mediante el rezo del Santo Rosario a las puertas del Santuario de la Inmaculada Concepción, a 40 metros de la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español. Este lunes, la delegación del gobierno envió a la Policía Nacional para impedir el rezo, alegando que no se había comunicado el acto conforme a la ley. La mayoría de los convocados se desplazó a otro lugar, pero al menos una mujer mayor de 60 años fue detenida por tratar de permanecer en el lugar para rezar. Además, la delegación del gobierno también ha prohibido las convocatorias previstas para esta semana, martes, miércoles y jueves. Los convocantes de este rezo afirman a EWTN Noticias que esto es un atropello a la libertad religiosa y anuncian su presencia de nuevo en el lugar. Y los obispos españoles celebraron la pasada semana una asamblea plenaria en la que abordaron no solo la difícil situación sociopolítica en España, sino también el asunto de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Para dar cuenta de los trabajos de La Conferencia Episcopal Española aprobó esta semana el inicio de un proceso de trabajo para el Plan de Preparación Integral de Víctimas de Abusos Sexuales, que pivotará en torno a 3 ejes principales: la atención, la prevención y la reparación integral. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, aseguró ante los medios que la Iglesia Católica es favorable a la reparación en el ámbito económico a todas las víctimas, ya sea con o sin sentencia judicial. En el segundo caso se estudiará caso por caso y si se alcanza la convicción moral, se procederá a fijar una indemnización. Por otro lado, los obispos publicaron un mensaje al pueblo de Dios titulado Enviados a acoger, sanar y reconstruir, en el que reiteran las peticiones de perdón, su disposición a poner todos los medios para la prevención y la reparación, y señalan que en este tema de tanto calado poner el foco únicamente en la Iglesia es desenfocar el problema. Los prelados recuerdan que la inmensa mayoría de los abusadores son familiares o personas cercanas a la víctima y que se trata de una lacra que afecta a todos los sectores de la sociedad. En consecuencia, las recomendaciones y las medidas que hay que tomar no solo deben ser dirigidas a nosotros, sino a toda la sociedad, explica. Los prelados además aprobaron una declaración en la que expresan su preocupación por la situación sociopolítica en España y hacen un llamamiento a la concordia. Bajo el título El encuentro y la concordia siguen siendo posibles, los obispos españoles comparten la preocupación que suscitan la actual polarización ideológica, la crispación social y los episodios de desencuentro. En el mensaje recuerdan la necesidad de que sea perfectamente respetado el recto funcionamiento de las diferentes instituciones y la importancia de la separación de poderes, al tiempo que llama a trabajar con esperanza en favor del encuentro en la convivencia pacífica y el respeto mutuo, excluyendo toda violencia, cultivando el perdón cristiano y la reconciliación. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a la Franja de Gaza. Un nuevo canje de rehenes por palestinos liberados se produjo este lunes. 11 nuevos rehenes fueron liberados por el grupo terrorista Hamas, mientras que el gobierno de Israel excarceló a 33 detenidos, la mayoría menores de edad y algunas mujeres, muchos de ellos sin sentencia. Según la prensa internacional, Hamas estaría listo para liberar este martes a 20 rehenes más.
Por su parte, el gobierno de Israel publicó una lista de nombres de 50 palestinas prisioneras que estarían dispuestos a liberar en caso se concrete el acuerdo. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza, informó que muchos gazatíes aprovechan la tregua para ir a sus casas a ver si queda algo de ellas, desenterrar a los muertos de los escombros y reabastecerse. Y ahora la información en Nicaragua. Ni en Navidad la dictadura dejará tranquila a la iglesia. Despliega estrategias para congraciarse con los nicaragüenses católicos, pero no todas son malas noticias. Le contamos. Me permiten darles un abrazo. No preciso ni decir. 27 de noviembre, en el mismo día de su cumpleaños, Monseñor Rolando José Álvarez fue galardonado con el Premio Carisma de Misión y Cooperación, organizado por la Conferencia Española de Religiosos, CONFER. Eso es por su compromiso social y en particular con la iglesia de su país, Nicaragua, perseguida y asediada. Monseñor Álvarez, encarcelado de forma injusta por el régimen de Daniel Ortega desde febrero, cumplió este lunes 57 años de edad. Fue reconocido por promover la justicia, la paz y la solidaridad. El periodista nicaragüense Israel González recibió el premio en su nombre. Desde Estados Unidos, el exiliado obispo auxiliar de Managua reconoció la distinción. Agradezco de corazón a la CONFER por este reconocimiento hacia mi hermano obispo. Y al mismo tiempo os pido a los religiosos de España y a todos vosotros que mantengáis a Nicaragua y a Rolando en la oración por su pronta liberación incondicional e inmediata y por un futuro de paz, de justicia y de libertad para nuestro pueblo. Mientras en Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega mantiene preso al obispo de Matagalpa, organiza un concurso de altares a la Virgen de la Purísima, cuya imagen no permite sacar en procesión, y hace poco realizó una exposición de los santos patronos de Nicaragua, reporta el diario La Prensa. Al respecto, Marta Patricia Molina, abogada y autora de la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida, opina que el gobierno de Ortega lava sus delitos y ataques, creando eventos que dan la apariencia de ser católicos, pero no lo son. Por otro lado, el lunes último en redes sociales, el abogado nicaragüense Yader Morazán publicó el expediente judicial que llevó a Monseñor Álvarez a 26 años de prisión. En el documento aparecen las supuestas publicaciones del obispo tomadas como pruebas para sustentar adjudicarle el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información. Me permiten darles un abrazo. No preciso ni decir. Ahora nos vamos a Nigeria, donde el número de sacerdotes secuestrados en 2023 está cerca de superar el número del año pasado. En octubre fue secuestrado otro sacerdote. La mayoría de los religiosos son liberados, pero también algunos asesinados. Aquí los detalles. Él es el padre Thaddeus Sarjembe, de la diócesis de Wukari, al este de Nigeria. Fue secuestrado el pasado 29 de octubre y liberado al día siguiente. El sacerdote fue tomado cautivo en su parroquia Saint Anne, Sarkin Kudu. Hombres armados se llevaron al párroco. Este es uno de los muchos casos de una realidad que afrontan los clérigos en Nigeria. Un reporte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que el secuestro de sacerdotes y religiosos aumentó a ritmo alarmante este año que está por terminar. La fundación dijo que la mayoría fueron liberados, pero a otros los mataron, como el benedictino Godwin S. Por causas diferentes a los secuestros, asaltos por ejemplo, 2 sacerdotes y un seminarista fueron asesinados en lo que va del año. Desde inicios de año hasta el 13 de noviembre de 2023 se contaron 23 secuestros de sacerdotes, religiosos y seminaristas. El año pasado, 2022, se dieron 28 secuestros de agentes pastorales. Ese año, 4 sacerdotes y religiosos también fueron asesinados.
¿Por qué secuestran a los religiosos en Nigeria? El padre Don Bosco Onyala, editor jefe de Asia África, analiza la situación. Veamos. The reason why there are kidnappings targeting priests. La razón por la cual los secuestradores ponen en la mira a sacerdotes en Nigeria es más por negocio que por cualquier otra cosa. Ellos los secuestran por razones comerciales, porque detrás de los secuestros hay recompensa, dinero que se pide, y un sacerdote se vuelve un objetivo principal para los secuestradores, porque cuando un sacerdote es secuestrado, hay 2 o 3 fuentes donde pueden sacar dinero. There are 2 or 3 sources of money, of revenue. A priest. Primero, de la diócesis donde fue secuestrado, los secuestradores involucran a su familia y a la misma diócesis. Si este sacerdote es un sacerdote religioso que pertenece a una congregación, entonces la recompensa es solicitada de 3 entidades: la familia, la diócesis donde trabaja y la orden religiosa a donde pertenece. And the religious order where he belongs. From our sources and from media reports, son distintos grupos los que secuestran a los sacerdotes. Según nuestras fuentes y los reportes de la prensa, en Nigeria hay un grupo que es conocido como Boko Haram. Esa es una entidad. Además, los pastores Fulani, que se han vuelto de los más relevantes secuestradores, y también atacan las instalaciones parroquiales de donde toman lugar estos secuestros. Estos son los 2 grupos principales, Boko Haram y los pastores Fulani. There are mainly 2 groups, Boko Haram and the Fulani herdsmen. Catholic bishops made a resolution. Los obispos católicos dieron una resolución que no pagarían, que no responderían a estos secuestros con una recompensa económica. Pero en la realidad hay casos en los que si el rescate no es pagado, el sacerdote es asesinado o el secuestrado es asesinado. Entonces, en privado, el rescate a veces se paga, pero públicamente la Iglesia, la Conferencia de Obispos, resolvieron no pagar los rescates. Además, los obispos lamentan y hacen fuertes declaraciones al gobierno para que mejore la seguridad del pueblo de Dios en Nigeria. No solo de los sacerdotes, sino de todo ciudadano nigeriano. Y es la labor del gobierno proveer seguridad a todos los ciudadanos. Nos vamos a una pausa y al volver. En México, Apostolado Mariano Mater Fátima y Asociación Religiosa se unen para difundir el mensaje de Fátima en el mundo. Además, los pedidos del Papa a los obispos alemanes del Camino Sinodal, 4 años de corrección severa y fraterna. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora les contamos que en México hace poco el movimiento Mater Fátima se incorporó a la Asociación Familia Religiosa del Inmaculado Corazón de María y la Divina Misericordia. Para explicarnos por qué se juntan, estamos en conexión con el Padre Héctor Ramírez, fundador y director del movimiento Mater Fátima. Padre Héctor Ramírez, es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente en EWTN Noticias. ¿Cuál es el objetivo de que Mater Fátima se incorpore a la familia religiosa del Inmaculado Corazón de María y la Divina Misericordia? Pues mira, lo voy a expresar con una sugerencia que nos hizo Monseñor Rogelio Cabrera, que es ahora el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, visitándonos aquí en el monasterio de Frisidim. Él comentaba que había muchos movimientos marianos y que sería muy importante que se fueran uniendo para trabajar en común. Pues Frisidim y Mater Fátima tienen en común, entre otras cosas, el mensaje de Fátima, la columna vertebral de la espiritualidad de estas 2 realidades. En un caso es una familia religiosa, una asociación pública de fieles, y nosotros somos un apostolado, pues gracias a Dios, extendido por el mundo. Entonces, precisamente nos ha unido el Inmaculado Corazón de María para trabajar por ese triunfo que ella vaticinó, que ella reveló en ese mensaje de 1917. Con esta unión, ¿de qué manera se benefician los feligreses? Sí, pues mira, muy hermoso. Seguramente que hay más descripciones, pero la primera es Mater Fátima, lo acabo de comentar, está gracias a Dios en 65, 67 países presente.
Frisidim no estaba tan desarrollado apostólicamente, pero ellos ofrecen una honda y profunda espiritualidad y una grande formación doctrinal. Además de estar afiancada en el mensaje de Fátima, está afiancada en la devoción a la Divina Misericordia revelada por nuestro Señor Jesucristo a Sor Faustina Kowalska y, lógicamente, en toda la Sagrada Escritura, tradición apostólica, magisterio. Padre, ¿y esta incorporación recibe algún nuevo nombre? Pues al ser incorporado, Mater Fátima es un apostolado. Ahora vamos a usar una imagen, Frisidim es la mamá y Mater Fátima es el hijito. Entonces ya entramos al Inmaculado Corazón de Frisidim y ahora salimos siendo Mater Fátima Frisidim Apostolatus. Entonces hemos cambiado, el logotipo sigue siendo el mismo, pero hemos puesto el color de Frisidim porque un servidor también pertenece ya. Personalmente he visto que Dios me llamaba a pertenecer a esta familia religiosa y entonces ahora somos un apostolado de Frisidim. Frisidim tiene varios apostolados educativos, formativos, etcétera. Pues Mater Fátima, con todo ese despliegue que tenemos, gracias a Dios, desde hace 6 años en el mundo, pues pasa a ser parte de la mamá Frisidim. Justamente como acaba de comentar, tras esta incorporación de Mater Fátima a Frisidim, usted también forma parte ahora de Frisidim. Cuéntenos cuáles van a ser sus principales funciones. Pues hace 2 años que yo sentí la llamada, yo los conozco desde hace 5 años, pero hace 2 años yo sentí una llamada de volver a la vida religiosa. Yo ahora estaba en la vida diocesana y sentí, porque yo fui formado en una congregación religiosa, la tuve que dejar un periodo y ahora vuelvo a la vida religiosa. Entonces, la vida religiosa tiene unas riquezas muy, muy grandes, la vida de comunidad, la vida en familia, precisamente es familia religiosa del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia, porque tenemos la orden de sacerdotes, hermanitos, apóstoles, la orden de discípulas, que serían las monjitas, y la tercera orden, que serían los laicos. Entonces, yo sentí un llamado de entrar a pertenecer a esta familia. Entonces, llevo 2 años en discernimiento y hace el día de Cristo Rey he hecho mis primeros votos temporales. Una gran noticia, Padre, y estamos felices por usted. ¿Cómo debemos llamarlo ahora, a partir de este momento? Sí, pues yo, bueno, de nombre de bautizo soy Padre Héctor Alfonso Ramírez Sancerrada, pero con la vida religiosa uno deja el nombre y está significando la renuncia al mundo para dedicarse solo a Dios, pero con el matiz de a través del Inmaculado Corazón de María, y el nombre religioso que a partir de ahora la gente se tendrá que ir habituando a conocer y pronunciar cuando vean a este servidor, me llamo, Padre José Jesús del Inmaculado Corazón y la Santísima Trinidad. Estamos a sus órdenes con este nuevo nombre religioso. Rezamos por su misión, Padre, que Dios lo bendiga y gracias por la entrevista. Dios les bendiga también a ustedes en EWTN y que sigan evangelizando al mundo entero. Este mes, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se comunicó con los obispos alemanes que pretenden reformar la doctrina católica. Sus deseos no pasan. Se dejó entrever por el tono de su carta hecha pública. A continuación, le presentamos una cronología de los mensajes del Santo Padre a los prelados alemanes del llamado Camino Sinodal en los últimos 4 años. Las principales propuestas que apoya el Camino Sinodal son la ordenación de mujeres, laicos con influencia en las decisiones de los obispos, bendiciones a las parejas homosexuales o del mismo sexo, reformar el catecismo de la Iglesia Católica en temas de moral sexual, aceptar teológicamente los actos homosexuales y no considerarlos un comportamiento pecaminoso, aprobar el matrimonio para los sacerdotes, un consejo sinodal permanente compuesto por laicos y obispos que gobernaría la Iglesia en Alemania y tendría la facultad de tomar decisiones incluso de carácter teológico. ¿Cuál es la reacción del Santo Padre? Junio de 2019. Antes del inicio del Camino Sinodal Alemán o reunión de los obispos alemanes en torno a sus propuestas de cambios, en una carta de 28 páginas, pide a los obispos alemanes que se centren en la evangelización frente al declive de la fe en el país. Les advierte que el Camino Sinodal implica un grave riesgo.
Septiembre de 2019. Desde el Dicasterio para los Obispos envía una carta a los prelados alemanes. Les advierte que no están planeando un sínodo nacional, sino un concilio particular sin la aprobación del Vaticano. Octubre de 2020. Monseñor Heinz Joseph Algermeissen, obispo alemán de Fulda, dice que el Papa Francisco le expresó su gran preocupación sobre el camino sinodal por estar demasiado centrado en cuestiones políticas. Fueron sus palabras. Junio de 2022. En entrevista con los editores de revistas jesuitas, el Santo Padre contó que le dijo al líder de los obispos alemanes que no necesitaban una nueva iglesia evangélica en Alemania. Julio 2022. La Secretaría de Estado Vaticano emite un comunicado donde advierte una amenaza a la unidad de la Iglesia. Aclaró que el camino sinodal alemán no tenía el poder de obligar a los fieles a adoptar nuevas orientaciones doctrinales. Enero de 2023. En entrevista con Associated Press, el Papa denuncia que el camino sinodal alemán es elitista e inútil. Advierte que los obispos alemanes corren el riesgo de causar daño ideológico a los procesos de la Iglesia. 21 de noviembre del 2023. El Santo Padre contestó la carta de 4 laicas alemanas que abandonaron el camino sinodal. Respaldándolas dijo: yo también comparto la preocupación por los numerosos pasos que están dando y que amenazan con alejarse cada vez más del camino común de la Iglesia Universal. 24 de noviembre del 2023. El cardenal Pietro Parolin, segundo en el mando en el Vaticano, en carta pública, les dice a los obispos alemanes del camino sinodal que sobre la ordenación de mujeres no hay nada que discutir. Tampoco se cambiará la valoración moral de los actos homosexuales. El secretario de Estado destaca que el Santo Padre repetidas veces ya aclaró estos temas a los obispos alemanes. Cada 28 de noviembre la Iglesia Católica celebra a Santa Catalina Labouré, vidente de la Medalla Milagrosa, a quien la Virgen indicó una gran misión. El padre Eric Félix, sacerdote vicentino de Tarma, Perú, nos cuenta más de la santa. Veamos. Santa Catalina Labouré hoy día la celebramos. Ella fue una hija de la caridad que entendió este llamado de Dios del servicio a los pobres. Ella se despierta de madrugada por la voz de un niño que se le aparece y la conduce diciéndole que la Virgen la estaba esperando en la capilla. Es ahí donde tiene su primer encuentro la Virgen María con Santa Catalina Labouré, donde según la historia ella le pone las manos en las piernas de la Virgen María, que estaba sentada, y en un diálogo va indicándole qué es lo que tiene que hacer. También la segunda aparición, que ocurre también en noviembre, que ve a la Virgen María de pie, con un globo entre sus manos, donde le dice que ese es el mundo, para que sigamos pidiendo por él, por su conversión. Y finalmente se da esta gran visión que le conocemos ahora como la Virgen de la Medalla Milagrosa, una Virgen María de pie, extendidos sus brazos, de la cual salen rayos, y le va indicando que los rayos son las gracias que le van pidiendo para que ella interceda. A pesar que tuvo estas visiones de la Virgen María, ella no se jactó, ni se envaneció, ni se sintió soberbia por todo lo que había visto, por esos prodigios. Al contrario, prefirió vivirlos en el silencio y solamente su confesor sabía todo lo que estaba pasando. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido una alegría estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.